Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. En nuestro video de la semana pasada viajamos en el recorrido de leyendas y esta semana les mostraremos la segunda parte de este recorrido. Esta vez por la callejoneada de Morelia. Acompáñenos en este nuevo viaje y nuestro recorrido comienza aquí. Hay una gran variedad de recorridos en Morelia, todos muy divertidos y amenos. Aunque hay otros recorridos que también ofrecen el tour de leyendas y callejoneada, nosotros elegimos al tranvía Guayangareo por dos razones. La primera es que su recorrido inicia inmediatamente después del encendido de la catedral a las 9 de la noche. Así es que no tuvimos que esperar. La segunda es que los chicos de tranvía Guayangareo nos permitieron grabar durante todo el recorrido, ya que para nosotros esto era indispensable. Así es que como ves, hay un recorrido para cada gusto e itinerario. Pero antes de comenzar este recorrido, acompáñenos a un bar muy interesante que guarda un secreto que nos ayudará a contarles una pequeña parte de la historia de la ciudad. Hola amigos, nos encontramos en la Plaza San Agustín aquí en el centro histórico de Morelia, en un lugar muy bonito que se llama Besitos. Les vamos a dar un recorrido por este lugar que les va a gustar. El centro de la ciudad está lleno de túneles que van de casas, edificios importantes hasta los templos. Es de todos los morelianos sabido que existen estos túneles, pero aunque de muchos se sabe su existencia por las entradas descubiertas, como es el caso de este lugar, ninguno se encuentra totalmente abierto. Seguramente por seguridad estos túneles están clausurados. Al no haber un estudio detallado de esta parte de la ciudad, no se sabe a ciencia cierta cuándo fueron construidos. Algunos opinan que ciertos túneles pudieron haberse construido en tiempos prehispánicos, y bien estos túneles fueron aprovechados por los españoles posteriormente cuando se fundó Morelia. Incluso que podrían ser túneles construidos ya en épocas más cercanas, en el siglo XVIII y XIX. Lo interesante aquí es que al venir a Besitos, puedes ver la entrada de uno de estos túneles mientras disfrutas de una rica cerveza. Y como toda casona antigua de Morelia que se aprecie, aquí también, según sus trabajadores, viven 3 fantasmas. Así es que si andas por el centro de la ciudad, date una vuelta por este lugar que seguro te encantará. Después de esta pequeña historia de la ciudad, nos vamos a disfrutar de nuestra callejoneada. ¿Pero qué es una callejoneada? La callejoneada es una fiesta que se hace en la calle acompañados de una tuna o estudiantina, donde la gente baila y canta. Pero, ¿qué es una tuna? La tuna es una agrupación de jóvenes estudiantes que visten trajes de corte antiguo y se dedican a cantar y tocar instrumentos por diversión o por ganar un poco de dinero. La tuna es una antigua tradición que surgió en España y posteriormente, gracias a su carácter viajero, se extendió a diversas partes de Europa como Portugal y Holanda. Y en América Latina en países como México, Guatemala, Colombia, Perú o Chile. Llegó a finales del siglo XIX a través de los tunos españoles, concretamente madrileños. Para algunos, su origen se ubica entre el siglo XIII y XIV. En la Edad Media, era un tipo de clérigo itinerante que aprovechaba la tradición de hospedaje de los monasterios, destacándose por su predilección por la música, la bebida y la comida. Siendo una tradición íntimamente ligada a las universidades, las tunas mantienen vivas las costumbres heredadas de los estudiantes universitarios del siglo XIII. Alfonso X el Sabio decía que las cintas que penden sobre las capas de los tunos eran una por cada conquista amorosa. Y esta es la tuna que nos acompañará, ensayando para que nadie desafine.
Subamos al tranvía y disfrutemos de la fiesta. Están ustedes conociendo una ciudad que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1991 por 3 características: su historia, al ser la cuna intelectual de la independencia de México, su traza urbana renacentista por los remates visuales y por su estilo arquitectónico, predominando ante todo el estilo barroco tablerado tallado en cantera rosa. Tenemos ante la UNESCO registrado 1.113 edificios como monumentos históricos, 219 manzanas en el área del centro de la ciudad, 23 templos y una catedral tan solo en centro histórico. Sé que ustedes tienen la fortuna de que después de las ciudades de donde cada uno nos visitan el día de hoy, Morelia es la ciudad más hermosa de toda la República Mexicana. Existen 2 lugares por los que se hace este recorrido. Uno es la calzada Fray Antonio de San Miguel y otro por el único callejón que existe en la ciudad, el Callejón del Romance. La ciudad de Morelia solo cuenta con este callejón y es un lugar rescatado de la antigua ciudad, ya que era el paso de vendedores ambulantes y mulas. Aquí había una famosa fábrica de jabón y posadas donde los vendedores pasaban la noche. Estas casas de tiempos virreinales se remodelaron a mediados del siglo XX, ya que las antiguas casas eran de adobe. El primer nombre por el que se le conoció a este lugar era el Callejón de la Bolsa, y ahora es conocido por el Callejón del Romance por los versos "Romance a mi ciudad" del poeta Lucas Ortiz, que adornan este callejón. Después de este maravilloso recorrido en el que disfrutamos de la bella ciudad de noche, el tranvía Guayangareo nos despide con un brindis. Así es que salud y hasta nuestro próximo recorrido. No te olvides de seguirnos por Instagram, publicamos fotos todos los días. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like, compártanos en redes sociales para apoyar nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él. Amigos, y aquí concluye nuestro recorrido de leyendas por la ciudad de Morelia. Les recomendamos que cuando visiten esta hermosa ciudad, busquen el tranvía Guayangareo, donde les garantizamos que tendrán un excelente recorrido acompañados de una tuna.